¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Moemius Brain, su podcast de psicología. El día de hoy venimos a hablar de un tema delicado, complicado, ameno, interesante. Venimos a hablar de la cultura mexicana, del mexicano. Antes de que empecemos, me gustaría poner esta nota al principio. Las características que vamos a nombrar señalan al mexicano como su personalidad o características, pero esto no determina a una cultura en general, simplemente da rasgos de cómo podemos llegar a ser. No lo tomen a mal si escuchan algo que no les parece, tómanlo, analícenlo y traten de voltear a su alrededor, porque lo van a encontrar en más de algún vecino, familiar, amigo, novia, novio. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo estás, José, de vuelta con nosotros? Y el licenciado Eric Pérez. ¿Qué onda? Gracias por invitarme otra vez. Aquí ando de regreso. Pues sí, hay cosas que a la gente no le gusta escuchar y más si es pues, de cultura, ¿no? Y más cuando otra persona te dice que algo que no te gusta, pues te choca. Pero, pues como dices Marcos, creo que es agarrar lo que estás comentando, analizarlo y nada más ver lo que te rodea y a ver si es cierto o no es cierto y en qué te puede servir, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, creo que siempre va a ser incómodo para la mayoría de personas escuchar, digamos, las verdades, ¿no? Siempre es algo que causa rechazo, pero que al final nos ayuda a entendernos más a nosotros mismos y a incluso cambiar, ¿no? Situaciones que no nos estén favoreciendo. Y hay cosas buenas también, ¿eh? También eso no se va a dejar a un lado, pues el mexicano es chingón porque es chingón, pues. Pero sí es importante partir de aquí para no generar ahí algún tema de conflicto con nuestros radioescuchas. No sé, ¿qué opinas tú del mexicano, Eric? Platícame. Pues mira, creo que se puede entrar como por diferentes lados, ¿no? Desde la situación histórica, ¿no? De cómo o de dónde venimos, nuestras raíces, ¿no? De cómo se conformó la nación y de cómo nos fuimos integrando a partir de ciertas influencias, ¿no? Culturales de otros países, ¿no? Sobre todo a lo mejor españolas y de Estados Unidos, porque pues, somos los vecinos más próximos, ¿no? Pero creo que hay muchas particularidades, ¿no? que nos podrían definir, ¿no? Digo, al final podríamos, empezar por el lado histórico, se podría decir, ¿no? De nuestras raíces, digamos, se podría decir indígenas, ¿no? O Porque cómo somos empezó. como somos. Sí, claro. No podemos dejar de lado la historia de las raíces del ser mexicano, del pertenecer a una nación, del autodeterminarnos de cierta manera, también no solamente como mexicanos, sino como latinoamericanos. Englobamos un sinfín de características que se comparten entre culturas y es bastante interesante. ¿O tú qué opinas? Vamos, Pepe. Yo creo y tienes mucha razón en que, bueno, no solo somos mexicanos, somos latinoamericanos y aún así creo que nos identificamos o aspiramos mucho más a ser un estadounidense o bueno, Estados Unidos como América del Norte y dejamos a un lado esta parte de Latinoamérica que tenemos. En realidad creo que nadie se ve identificado ni aspiracional como que, oye, qué chido que somos muy parecidos a Argentina o chilenos o... Pues compartimos gran parte del vocabulario, compartimos gran parte de la cultura, hasta tenemos una parte de la historia parecida en que fuimos pues, conquistados, fue la misma cultura española la que conquistó todos estos países, y al final del día hay esa bueno, claro, Portugal, también Francia un poco, Inglaterra, pero hay esa desconexión, como sabes, de México con todo el resto de Latinoamérica, y esa como querer conectar con Estados Unidos que ni siquiera nos aprecia, entonces estamos como en el limbo, como en medio de nada y queriendo ser algo, ¿no? Pero también tiene que ver con nuestra historia, porque
Mira, no sé si han oído hablar del término, seguramente sí, el término malinchista, Claro. que prefieres unas costumbres extranjeras a las tuyas, ¿no? Y que no es únicamente, o es algo muy mexicano, pero que este fenómeno no pasa exclusivamente con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A la hora de hablar de malinchista, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, no? Rechazar lo mexicano, que es parte de esto que platicas, ¿no? De nos queremos parecer a Estados Unidos por una percepción que nos han hecho creer durante los años. Una parte importante de la historia de México está enlazada con la narrativa histórica que nos plantean, como tú bien lo comentas, donde fuimos conquistados, donde fuimos dejados, donde fuimos chingados, porque todos somos hijos de la chingada, que en este caso volvemos otra vez al tema del malinchismo, que tratamos de exteriorizar nuestro querer ser como esta parte de Estados Unidos, como esta parte europea, de donde llegamos a caer en los límites del racismo y del clasismo, si no es que los cruzamos, sí, al querernos pues visualizar como eso, como europeos, como norteamericanos, que al fin del día somos norteamericanos. Esta parte de no me acepto como lo que soy, que al fin del día nosotros todos, la realidad es que somos mestizos, o sea, somos una variedad increíble de culturas, que eso ha favorecido a ser lo que somos hoy, a ser tan diversos, a ser tan interesantes, tan apasionados, tan amables, tan calurosos, que también es una de las características buenas que tiene pues México. Pero a la vez aquí, al momento de sí nos da esa riqueza cultural de tener un poco de todo, pero a la vez nos vuelve pues hijos de nada. Tú lo dijiste, no somos los mexicas, los aztecas, todas las razas antiguas, precolombinas o lo que tú quieras que alguna vez llegó a ser México, y no somos los españoles que vinieron a conquistar, somos esta mezcla que nos deja sin un pasado. Al final del día, ¿qué es nuestro pasado? ¿De dónde venimos, que es de España, gran parte de los mexicanos, o es donde estamos, que es México, o lo que era antes? Entonces como que eso nos deja parte de lo que digo, como en el limbo, como claro, que nos quita un poco de identidad y nos hace sentir raros y inseguridad, o sea, nos genera conflicto. Pero que precisamente, ¿no? Estamos como en una especie de o falta de identidad o estamos en medio de dos mundos, ¿no? Precisamente. Pero es que esta autodeterminación no debería depender de otras culturas. O sea, sí entiendo que hemos tenido esta transición, estas situaciones ajenas al mexicano actual, pero esto que no tendría que delimitar nuestra autodeterminación como mexicanos. O sea, entiendo y es lo que te comentaba, es parte de la narrativa. Tú desde que naces hay varias cuestiones del habla, de lo que te inculcan, que te encasillan en lo que me estás comentando ahorita. De no tengo una identidad propia porque no sé si soy de allá o soy de acá. Cuando no deberías de estar buscando como tal esa determinación o esa autodeterminación en otras culturas. Al ser tan diversos, te da la posibilidad de autodeterminarte de la manera en que más te acomode. O sea, no necesariamente tendrías... También hay que poner esto muy claro. Pues somos mexicanos, pero si no te sientes identificado con tu parte de raíces mexicas, de raíces mayas, de raíces toltecas, no te hace tampoco ser un mal mexicano. Pues de hecho o sea, muchas veces dices que la patria, mucha gente comenta eso, ¿no? De que tú eres mexicano y tu patria y defender a la nación. Y creo que las culturas más recientes, o de hecho en mi generación, yo me puedo decir que mucha gente de mi generación y más pues más jóvenes que yo, ya no se ven identificados con la patria. O sea, si hay una guerra ahorita, claro que no voy a ir a pelear, y yo no me veo identificado como que ¿por qué defender una nación? O sea, ¿qué estoy defendiendo? Yo, en lo personal, creo que se ha perdido ese tipo de valores que antes estaba muy arraigado, de que es que la bandera mexicana, nuestro himno, nuestro logo, nuestro símbolo, es como somos mexicanos, qué orgullo. Y sí, somos mexicanos, pero yo lo vamos por la cultura, por la gente, y no tanto por nuestros símbolos patrios y por todo esto. No, el mexicano es muy simbólico. Creo que estás hablando desde tu percepción, pero el mexicano es sumamente simbólico. Hablemos del 16 de septiembre. El 16 de septiembre... ¿Como fiesta o como celebración del independientemente día? De eso, hablemos como
la celebración de la independencia de México, todos los símbolos patrios que se ven expresados en esta celebración y que sí se llevan en la piel. O sea, hay gente que tiene tatuada la bandera mexicana, que tiene tatuado el centro de la bandera, el águila, pero que también tiene tatuada una guadalupana, que también la guadalupana es muy mexicano, pero también es muy español. ¿Por qué? Porque es católico. Sí, claro, la religión la trajo los españoles, la religión católica la trajo los españoles y no la trajo bonito, pues, la trajo a chingadazos. Sí, o sea, y ahora aquí vamos otra vez al punto donde sí somos muy mexicanos. ¿Por qué a un mexicano no lo enfurece o no le gusta o le hierve la sangre cuando le dicen hijo de la chingada? Ese de hijo de la chingada está súper interiorizado en nosotros. O sea, cuando a mí, por ejemplo, a mí me dices hijo de la chingada, dices, dependiendo del contexto, reacciono de cierta u otra manera. Pero que me lo diga un extranjero ya es diferente. Ya hay otra perspectiva. Igualmente, por ejemplo, en alguna playa o XY donde hay un poquillo más de extranjeros y llega a ver esta confrontación sobre el patriotismo o la nacionalidad mexicana, sale inconscientemente, si lo quieres ver así, o innatamente esta parte de, oye, no, cabrón, pues yo soy mexicano, güey, lo voy a pelear, güey. Y también, pues, tenemos fuerzas armadas. Si vas con las fuerzas armadas y le preguntas a un soldado, güey, ¿qué defiendes, güey? Pues a México. Ok, pero... No, bueno, adelante. Pero en este caso, por ejemplo, ¿no crees? Entiendo el punto que dices, ¿no? De que se quede, o que es muy simbólico el mexicano. Pero también no crees que se queda precisamente a ese nivel en cuanto al nacionalismo o orgullo nacionalista que tiene. Porque, claro, el ejemplo clásico, ¿no? De puede ir un mexicano extranjero, al extranjero, perdón, con su chamarra que atrás dice México is the shit y todo. Pero aquí, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, hablando con, no sé, si tiene a alguien moreno o pobre al lado suyo, ¿cómo va a ser con él, no? ¿Cómo va a ser su relación con los productos elaborados aquí de México? Por ejemplo, varias de esas chamarras no son ni siquiera elaboradas aquí, ¿no? Hecho en China, todo hecho en China. Entonces, precisamente creo que se queda en este nivel simbólico y nunca pasa a este plano como de la práctica, ¿no? También estás hablando de una serie de características, que es lo que decía al principio, pues. Las características las características que vamos a nombrar aquí no va a determinar un sujeto, un individuo en especial. Hay una gran variedad de mexicanos con diferentes características de personalidad que al fin del día determinan una nación. Estamos hablando de una generalidad, llamémoslo así, o de un estándar que sobresalta sobre ciertas características. Al decir que el mexicano es muy simbólico, es también muy idealizador. O sea, ¿a qué voy con esto? Sí habrá sus claroscuros, donde sí esta persona que tiene un rasgo mexicano, ajá, que idealiza tal vez al extranjero y malinchiza al mexicano por medio de la compra de productos o traer su playera de Fuck Mexico, no sé, o alguna situación así, pero qué tan socialmente aceptado es. O sea, párate con una playera así en San Juan de Dios, hablando de Jalisco, párate con una playera así, pláyate con una playera así en Iztapalapa. Bueno, si lo entendieran. Ay, cabrón. Bueno, aquí ya estoy siendo un poco discriminatorio. ¿Cómo? Si entendían lo que dice la playera, ¿no? Ah, cabrón, no empieces. Sí, o sea, pero mira, el símbolo ahí está. El símbolo ahí está. Uh-huh. Y cuando tú te paras en algún punto tradicional de la ciudad, te vas a meter en problemas con ese tipo de... ¿Cuántos videos no hay? Que aquí porque también es una característica del mexicano. Los mexicanos somos un tanto violentos. Esa es la realidad. Somos amables, somos acogedores, somos violentos también. Y bueno, y ahorita retomamos el punto de la amabilidad del mexicano hacia los extranjeros, pero sigue.
O sea, ¿cuántos videos no hay de gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que recibe recibe insultos, recibe amenazas del extranjero, llámese en este caso de Estados Unidos, llámese de Canadá, llámese de Europa, hacia su nacionalidad? ¿Y cuál es la reacción del mexicano? ¿Sumisa? Por lo No, general. ¿vale? Dependiendo también, dependiendo. Es que aquí todo es dependiendo, pero en general yo creo que Eric lo dice bien, o sea, el mexicano es tan mexicano hasta que le conviene, ¿no? O sea, el mexicano es muy mexicano, muy patriota, estando fuera de México, pero dentro de México es súper discriminatorio, ¿sabes qué? Pues eres de color de piel es un poco más oscuro, pues soy racista, o sea, es incongruente hasta en lo que dice y en lo que hace, entonces... ¿Qué tan patriota eres? O sea, sí te gustan tus símbolos, pero no los defenderías. O sea, en realidad, y mientras más las generaciones, mientras más antiguas son las generaciones, mi papá claro que lo defendería. Yo no tanto, y mi hijo posiblemente ni siquiera le importen los símbolos patrios. O sea, eso es lo que te inculcan desde la escuela. La primaria sí, el honor es a la bandera, pero cosas que se van perdiendo porque en realidad se vuelven obsoletas. O sea, ¿qué país necesita un ejército ahorita ya? Cada vez es más común que empiecen a desaparecer ese tipo de cosas como bélicas. En algunos países. No, un estado siempre va a buscar fortalecer sus fuerzas armadas. Siempre. Menor o mayor. Dependiendo de la naturaleza del país. Hay países que no A ver, vamos a poner un país neutro. Suiza. Ok. Suiza es un país sumamente neutro que nunca ha estado en un conflicto mayor. Y sus fuerzas armadas no son de temer. Digo, son de... No los toco porque es parte de tener una soberanía. En México también tenemos unas fuerzas armadas capacitadas a tal grado de que Estados Unidos manda a capacitar a sus pilotos a la Fuerza Aérea Mexicana. Por otra característica del mexicano, que es lo intrépido. Sí, somos muy ingeniosos. Bueno, intrépidos. Intrépidos. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos son muy cuadrados. Donde, güey, no te voy a poner a volar un pinche avión de $7 millones. Te voy a mandar a México para que te capaciten. Porque allá, muévele aquí, muévele allá. Ya, vámonos. ¿Sí me explico? Pero que un gobierno, que un estado no fortalezca su poder armamentista, imposible. O sea, cualquier gobierno a que le preguntes está dentro de sus prioridades. Si no se lo... Exacto. Pues sí. Si no, o sea, tristemente es parte de la realidad. Pero no me puedes decir que no lo fortalece, pues. Pues sí lo sigue haciendo. Pero siento que los valores se están perdiendo en el... Sí, se están perdiendo. Sí, o tal vez están... Y no se me hace mal. ¿Por qué? En lo personal. Porque en realidad, o sea, ¿qué buscas? ¿Qué buscas defender como defendiendo tus símbolos patrios, como tu bandera, tu nación? Ahorita estabas hablando de que no teníamos una autodeterminación, estábamos en el limbo. Al eliminar estos símbolos patrios, ¿no crees que lo vas a dejar más en el aire? Pues Estados Unidos tampoco tiene una... O sea, es muy parecido a México. Ellos no tienen historia y no tienen nada... Claro que tienen historia. Sí, pero su historia... Y la narrativa histórica de Estados Unidos es diferente a la de México. Claro. Y tiene sus consecuencias. Al mexicano desde que nace se empieza a inculcar una cultura de ser sumiso, de que ¿sabes qué? Fuiste conquistado, vuelvo a lo mismo, fuiste hija de la chingada. ¿Por qué le dicen hijo de la chingada? ¿Por qué? Porque cuando estuvieron en guerra, los soldados extranjeros, llámese, bueno, en este caso estamos hablando de españoles, pues tenían necesidades. ¿Y qué era lo más sencillo? Pues ir con las indígenas. Y las dejaban embarazadas y se iban. O sea, parte de esta historia también conlleva padres ausentes. Por eso cuando te dicen hijo de la chingada es tan fuerte esa ofensa. Y en Estados Unidos, ¿qué narrativa histórica te cuentan? Somos potencia mundial. Somos quien ahorita, bueno, en teoría ahorita están quedando un poco abajo en temas de armamentistas por parte de Rusia. Pero siguen siendo Pero es como de, güey, tú eres armamentista. un chingón, güey. Olimpiadas, güey, tú eres un chingón, güey. ¿Cuál es la narrativa histórica de México en deportes mundiales? No pasamos del cuarto partido. Bueno, eso tomando en cuenta el deporte más popular aquí, que es el fútbol. Ah, claro. Donde somos potencia y es algo que decías, Clavados. que somos violentos en el box. Taekwondo también somos muy buenos. Muy buenos.
pero también es parte de esta narrativa. Donde sí, volvemos otra vez a lo mismo, que es un país, bueno, el principal deporte de México, llamémoslo así, es el fútbol. Sí, Pero también estamos, lo que sí estamos haciendo ahorita y es bueno es la diversificación de estos deportes. Ya está entrando el béisbol, ya está básquetbol también está. Básquetbol, por ejemplo, los clavados es otro de los deportes donde somos bastante fuertes y hemos tenido más medallas. También en la ¿dónde está esta? Gabriela Guevara. 400 metros planos, atletismo, perdón, se me fue el nombre. Sí. O sea, si cambiamos esta narrativa, o sea, vuelvo a tu punto, si eliminamos los símbolos patrios y no les damos la importancia necesaria, la identidad que le queda a la país. Exactamente, dejas de autodeterminarte. Que es muy importante para qué. Para darte cuenta de tus características como mexicano, porque son muy importantes. Las características están determinadas, sí, por una historia, una narrativa bastante complicada, pero el conocer tu historia te permite cambiarla. El saber cómo funciona te permite cambiarlo. Sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que el mexicano no ve como tal, pero es muy importante, es esta palabra que me encanta y que es horrible, o sea, se dice bien raro, resiliencia. ¿Te has oído hablar de esa palabra? Sí. Es la capacidad de adaptarse a las situaciones. El mexicano es buenísimo para adaptarse, para salir avante a las situaciones. O sea, ¿cuántas personas no se quedan sin trabajo y no van y salen y le echan chingazos todos los días? Que también está su contraparte. Está la contraparte que se echa, que se da... Aquí otra característica que no me gusta, pero es parte de la cultura, es la victimización. El ser como... Ay, pobrecito de mí. También en esa misma contraparte, me parece que estamos demasiado también, el mexicano, como arraigados a la tierra, ¿no? A nuestro país, a las costumbres, comida, todo. Y que precisamente... Hablando de esta adaptación, a lo mejor no somos precisamente un país, digamos, nómada, ¿no? Siguiendo con este ejemplo, digamos, de deportes. En estos casos, por ejemplo, a diferencia de otros países latinoamericanos, ¿no? Como serían Brasil, la Argentina, Chile, ¿no? Que son, a lo mejor, en el fútbol, jugadores que se van a todos los países del mundo. Y en cambio el mexicano es muy de quedarse, digamos, en el país, ¿no? Y en este caso también hay un concepto dentro del argot futbolístico que se llama el síndrome del jamaicón. No sé si lo ubican. A ver, platícame, ¿no? Aproximadamente en los años 50 había un jugador de las Chivas que se llamaba Jaime Jamaicón Villegas, que era un defensa, comentan pues, muy aguerrido, era muy bueno, y fue seleccionado en un mundial de estos de los 50, no me acuerdo bien cuál, pero fue seleccionado. Ya anteriormente había mostrado sus capacidades, digamos, en un partido de Chivas contra el Santos de Brasil, me parece que estaba Pelé, Garrincha, y durante ese mundial pasó desapercibido, ¿no? A pesar de que se esperaban cosas grandes de él, ¿no? Y lo que cuentan es que un día en una cena de la selección lo encontraron en un rincón todo triste, agüitado, y le preguntaron: oye, Jaime, pues ¿qué traes, no? Es que extraño a mi mamacita, ¿no? Yo no quiero estar comiendo estas cosas que comen los europeos, ¿no? Yo quiero las chalupas y sopes y tamales y todo eso. Que va arraigado a la historia de México. O sea, a la conquista. Claro. Porque al ser hijo de la chingada, ser dejado, tú como hijo recae la responsabilidad de no abandonar a tu madre. Sí, claro. Que hasta el día de hoy nos acompaña inconscientemente. Sí. Por ejemplo, el destete o la emancipación en Estados Unidos o en países europeos comienza muy a temprana edad. 18 años ya casi mucha gente. Ajá, los 18 años ya incluso tienes también temas económicos, eso es un problema para poder ser dependientes. En países primermundistas, pues sí puedes darte ese lujo, vamos a llamarlo así, de poderte independizar antes. Claro. Aquí en México, tanto culturalmente como económicamente, no se puede dar. Aquí culturalmente
sales de tu casa hablando que Hasta también, que te casas. exacto, te vas blanco. Así es. Que también viene arraigado de una cultura machista, que si bien se ha ido desvaneciendo, existe actualmente. No, existe cañón Donde en tú México. debes ser proveedor de una familia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de salirme y casarme con la persona que amo, debo sostener una familia. Y ahí es donde entra lo económico. Todo el mundo, voy a hacer una licenciatura, voy a salir, voy a ganar los millones. ¡Pum! Sopetazo con el sistema actual económico, ¿no? Donde solamente tienes un sueldo de 6-8 mil pesos con rentas de 6-8 mil pesos. O si no, te vas a las afueras de la ciudad, donde si bien te van a cobrar 800 pesos, no estás tomando en cuenta las horas de transporte. Si tienes vehículo propio, son 2 horas. Si no tienes vehículo propio, son 4 horas en Claro, transporte. terminas viviendo para trabajar. Más la inseguridad. Más los alimentos. Porque si pasas 4 a 8 horas diarias fuera, ¿dónde vas a comer? Que es un problema que tiene la Ciudad de México horrible. Pues la gente que vive fuera de la periferia tarda horas en llegar a su trabajo y salirse de nuevo a su trabajo. Claro. O sea, todo es... Dime. Aunque también es machista, pero también es matriarcal, ¿no? A ver. Porque precisamente, ¿no? Es un país en el que usamos la palabra madre tanto para ofender como para resaltar algo, ¿no? Entonces, esta, digamos, imagen de la mujer tiene estas dos vertientes, ¿no? Tanto que usamos para ofender, ¿no? Chinga tu madre, me vale madre. ¿Pero en qué punto es matriarcal? El punto matriarcal es en la figura o en la resaltación de la figura materna que tenemos en esta cultura, ¿no? Simplemente hablando desde los orígenes, ¿no? Pero es que se remonta a eso, a la conquista. La Virgen de Guadalupe, la importancia que tienen las madres, digamos, para esta cultura, también Claro, en sí. esa parte es matriarcal, ¿no? Exactamente. Y aquí Sí. yo estoy de acuerdo. Aquí el sistema es un matriarcado machista. Básicamente, donde la madre es como el centro de la familia, no económico. Pues es cabeza familia y ella inculca los valores machistas a la generación, así sea mujer. Pero no estamos hablando de un tema matriarcal. Seguimos hablando de un tema machista. Sí entiendo esta parte de los simbolismos. Pero la madre es la cabeza de la familia. No. Sí, No. en gran parte de la familia sí, Marcos. Y que sea machista no significa que no sea la madre la... Pero es que no deja de ser machista. O sea, sí, ¿por qué es cabeza de familia? A ver, platícame por qué es cabeza de familia en una Porque situación así. ella lidera a la familia, tanto económica, aunque Pero- ella no sea la que Pero gana los ¿por qué recursos. lidera a la familia? Ella Ponme un administra ejemplo. los recursos y ella toma las decisiones en la familia. Entonces, al momento de tomar las decisiones en la familia, te vuelves la matriarca de la familia. Pero ya estás hablando de algo más actual. No, es algo súper arraigado, que se llama matriarcado machista. O sea, la mujer, así sea la cabeza de la familia, enseña estos valores machistas a hijas e hijos por igual. Entonces se vuelve En eso estoy totalmente de se acuerdo. vuelve a replicar el factor. Pero en la gran parte de las familias mexicanas, la madre es como, oye, ¿cómo vas a ofender a tu mamá? Oye, ¿cómo que no? Tu mamá no te dejó salir. Ay, pues no vas, mijo. O sea, el papá cede. Siempre el padre va a ceder a la madre. Eso es muy común en la familia El mexicana. hombre tiene última la palabra. No es cierto, Marcos. Pues claro que sí. Es lo que tú quieras, mi amor. Bueno, podría ser, pero sinceramente yo no. Claro que sí. Bueno, ya. Ok. Pero sigue siendo una estructura machista. Sí, no, claro. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Pues al hablarme a mí de matriarcado, me estás hablando de que hay una matriarca, pues. Sí. Y es quien dirige hacia abajo. Y en este caso no es así. Porque al fin del día sí administra. Y Pero lidera, no, ¿eh? toma las decisiones. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto. Estoy hablando de una estructura machista tóxica que no es buena. Es que también ¿Sale? el estar en ese estado como de ensalzamiento, ahí también implica ese machismo, ¿no? De que se le está imponiendo a la mujer ese mismo papel. Exacto. Pero es que esas son las dos vertientes que hay, ¿no? Tanto es matriarcado porque ella es la cabeza, pero también a costa, digamos, de lo que sucede abajo de ella, ¿no?
con los hijos, el esposo, digamos, el hombre que es el proveedor. Es que a ese punto voy. Cuando te quieren ofender, no ofenden a tu papá, pues ofenden a tu mamá, ¿no? Pero eso viene de lo que platicábamos hace rato, de nuestras orígenes de la conquista. Sí, donde había un padre ausente, donde existía solamente la mamá, cuidaba y criaba a los pequeños, y ahora la responsabilidad de los dos pequeños regresárselo a la mamá. ¿Y qué valor le das a la madre en esta familia? Le das el valor que se merece y obviamente va por encima del padre al ser tu figura más fuerte en la familia. Y eso le da todo el poder para que tenga el poder de tomar las decisiones y la última palabra. Eso no lo estoy discutiendo. Yo lo único que estoy discutiendo es de que al hablar de matriarcado están hablando de algo simbólico. Correcto. Que se da bajo una estructura machista. Sí. Que se está eliminando. Sí, pues es que va en conjunto. El machismo se está eliminando. Por ejemplo, lo que yo iba con su ejemplo era de que en el momento en que la mamá es cabeza de familia hay dos opciones. Una es mientras que en una estructura machista el papá o el macho es quien provee. Correcto. Y sin ese proveer no existe una figura materna que administra y toma decisiones, ¿va? O una segunda que viene, otra vez vuelvo a lo mismo, de que ya no existe el papá, ya no existe el macho. Y ahí sí toma completamente la figura de matriarca, ahí sí concuerdo con ustedes, en la familia. Pero no deja de estar dentro de una estructura en la sociedad machista, que nos tiene donde nos tiene. Donde a la mujer se le trata como objeto y donde al hombre no se le permite expresar emociones. Claro. Que son otras de las características arraigadas en nuestra cultura. Un hombre no debe llorar cuando las emociones se deben de vivir. Sí, pero eso es cambiar esa ideología de que el hombre puede sentir o expresar sus emociones en frente del público es igual de difícil que una madre te diga es que mi hija no va a hacer de comer. Es que vamos a volver a cambiar la narrativa. Sí. O sea, la narrativa histórica ha estado evolucionando a este punto. O sea, ¿cuántas parejas jóvenes con hijos no conocemos donde los dos trabajan? Sí, claro. Y los dos son proveedores y donde las decisiones son equivalentes? Y dos, donde el hombre cuida la casa y la mamá provee, la mujer provee. Sí, se da más común, pero sigue siendo la mayoría, obviamente, el sistema común que conocemos. Sí, son esos tipos de cambios sistémicos que evolucionan paulatinamente y que muchas veces son imperceptibles. De hecho, hace unas horas estaba hablando con mi hermana, que hoy precisamente es el día de... Sí estamos, conectados con el día. No. Bueno, entonces no importa. Es grabado. Gracias, muchachos. José ya nos puso en evidencia. No importa qué día sea hoy, la verdad, no importa. Lo grabamos en el 2017, lo aventamos hasta el 2020. Entonces no importa qué día sea. Es un jueves. Dale. Bueno, me comentaba que la igualdad de condiciones no se puede dar en este momento exactamente por la cultura actual que tenemos, donde el hombre casi siempre maneja todo el dinero o tiene todos los recursos y la mujer o eventualmente estaban en un punto en el que los dos ganaban su dinero, tuvieron hijos y la mujer por el hecho de cuidar a los hijos llegaron a un acuerdo donde ella tenía que cuidar a los hijos y el hombre seguía trabajando para proveer. Entonces ahí la dejan en desigualdad de condiciones, donde si ella quisiera alejarse de esta relación, terminar la relación porque pues ya no le convenció, pues ya no tiene la carrera, ya no tiene el trabajo y tener que empezar de cero, cosa que la pone en desigualdad y por lo que muchas veces se queda atada a esta persona y que no es tan fácil pues eliminar No, pero la tarea del psicoterapeuta es decirle a esta persona que se encuentra de que en puede esa situación, hacerlo. lo puede hacer, porque también hay que poner algo en la mesa. Aquí, como tú lo dijiste, fue un acuerdo mutuo. Claro. Donde yo como mujer decido quedarme en casa y cuidar al pequeño. Pero aquí la contraparte sería, ok, yo como padre, en el momento que si llegamos a un punto en el que va a romper la relación, la mitad de mis ingresos van a pasar a ser tuyos. Ahí ya estamos hablando ya de un tema legal. Pero sería un acuerdo justo porque tú dejaste de trabajar para cuidar a los hijos. Es que también eso lo tienes que... O sea, aquí es cuando ya entra o es útil el matrimonio. Cuando tú tienes un matrimonio,
bienes... en lo legal. Ajá. Pero aquí lo que quiero poner es cómo es que tan desigual vuelve a la mujer en una situación donde se supone que tienen que ser iguales, ya dejan de ser iguales en el momento de tener hijos, y en el caso de que la mujer quiera cuidar a los hijos en un acuerdo, No dejan de ser iguales. la pone en desigualdad de condiciones, porque ella no puede tomar las decisiones que el hombre dice, pues es que, o sea, yo me puedo ir de aquí o romper la relación y pues sigo con mi vida Sí, igual. la desigualdad de condiciones existe. Y la de ella no va a ser Pero igual, ella él tendría que busca- empezar de cero, y claro, se puede hacer y puede buscar ayuda para empezar mucho más sencillamente, pero No, el punto que quiero llegar aquí es que al decir igualdad, estamos hablando de un terreno parejo que pudiera ser beneficioso para uno o para otro. ok. Prefiero yo usar la palabra equidad. Donde, por ejemplo, podemos tener aquí, ok, ¿quieres tener un ingreso? Podemos hacer, o sea, yo como esposo, puedo otorgarle la oportunidad o le puedo entregar las herramientas a mi pareja para que pueda generar un ingreso. No necesariamente te tienes que esclavizar en una oficina, se oye feo, o te tienes que amarrar a una oficina o a un trabajo fijo. Hay una y mil maneras de conseguir ingresos. Puedes vender Avon, Jafra, Topper, güey, claro, Topper, güey. Yakult. O sea, todo este tipo, o sea, poniendo un ejemplo muy burdo, pues, donde ya estamos en equidad de género. Ok, yo proveo como esposo, proveo de lo necesario en mi hogar y tú generas un ingreso extra que no te quita tiempo y haces lo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta en ese momento? Cuidar al pequeño, porque así lo elegiste. O también habrá su contraparte. Si ahorita lo pones como, es que hay una desigualdad para la mujer, pero es un acuerdo mutuo. Tú vas a poner la contraparte Exacto. contraria, cosa Exacto. que pasa en uno en cada 100 familias. Pero no tendría por qué pasar uno en cada 100 familias. Porque seguimos siendo un sistema machista. Ajá, pero es algo que tenemos que erradicar. Que ahorita, volviendo al tema de lo que hablabas de los símbolos patrios. Ujú. O sea, considero yo que desde una perspectiva separada a la tuya es no, edúcalo. O sea, hazles tomar ese amor perdido que se está teniendo hacia los símbolos patrios para volver a esta nacionalidad. O, en este caso, volviendo al tema que hablabas, edúcalos. O sea, no tiene nada de malo que tú te quedes a cuidar a los niños. Claro. Nada de malo. Al contrario, se abren puertas increíbles para conocer a tu esposa, esposo, pareja y a tu pequeño. Que te da una perspectiva, pequeña, te da una perspectiva totalmente diferente. O sea, no está mal también verlo desde el otro lado y que en realidad pase. Porque también pues es importante dar este salto. Porque todo el mundo, la excusa también que va parte de la victimización, es como de, pues ¿para qué voy a cambiar si el mundo va a seguir igual? Pero estas pequeñas acciones van haciendo que sistemáticamente lo que está a tu alrededor empiece a cambiar. O bueno, y en caso de que no lo hiciera, pues mínimo la generación que sigue pues iba a tomar las acciones correctivas. Lo que es que sea un individuo cambie su entorno es complicado, es inclusive imposible. Pero este tipo de acciones van modificando las dinámicas familiares poco a poco. No esperemos un cambio de golpe, porque aparte de ser de entrar en un shock de espérame, me estás cambiando la jugada completamente, tengo que aprender a jugar de nuevo, y ya es como de no, pues mejor no funcionó y regreso a mi status quo normal. Es preferible hacer los cambios poco a poco para poder tener un resultado real y objetivo, pero sí vamos a tener una línea de tiempo más larga. A de que el día de mañana, ¿sabes qué? No haz porque oí este podcast, ya voy a dejar de trabajar y y tal vez la otra persona no lo quiere hacer así. O sea, es como de, pues mi esposo ya no quiere trabajar, el Sí, huevón, claro. ¿no? Pues oye, o sea, no, es al formar una pareja, me gusta llamarlos contratos. Pequeños contratos. Acuerdos verbales. Sí, son pequeños contratitos que tú tienes con esa persona. A ver, y también es otra de las cosas que se está dando. Antes, ¿qué pasaba? O sea, yo recuerdo haber ido a la casa de mis abuelos y mi abuela hacía todo. Servía, ponía, quitaba, lavaba y se desocupaba hasta las 1000. Es algo que dejó de hacer mi papá. Ya de perdida él recogía su plato y lo llevaba. Ya de perdida llegaba y decía, vieja, hoy vamos a comer a otro lado.
donde crecí también en una estructura machista, y ahora me toca a mí hacer maximizar el pequeño cambio que hizo mi papá. Ahora es, a ver, amor, no te preocupes, yo lavo los platos, tú cocina. O ¿sabes qué? Ahora me toca cocinar a mí y tú lavas los platos. O ¿sabes qué? No lave los platos, yo lo hago. O tal vez mi pareja llega y me dice, oye, pues ahora toca ir a comer afuera. Pues vamos a comer afuera. Pero todo este tipo de cambios son los que nos favorecen, pues. Que ha logrado que esta cultura mexicana diversa evolucione con los años. Que también volvemos al punto inicial donde empezamos. Donde sí es cierto que al día de hoy hay muchos jóvenes que se salen de sus casas hasta que tienen pareja y tratan de replicar su modelo de casa con su pareja, ¿va? Pero también este tipo de cosas también ha ido cambiando. O sea, gente se ha salido de sus casas antes. Sí, es un poco más común. Es más común ya escuchar de personas que se fueron a estudiar a otro estado. Ahorita es muy común decir, el foráneo. El foráneo que está viniendo a estudiar a la universidad y que él se atiende y vive solo en la capital, en Jalisco, en Monterrey, así, en cualquier universidad que tuviera la carrera que le interesaba. También llega a normalizarse, que son partes de esas pequeñas acciones que se tienen que hacer día cambios con día. Y de hecho, Eric comentaba algo de que pues casi siempre evitas este tipo de salirte de tu casa o de irte a otro lugar por el hecho de que, oye, mi familia está aquí. ¿Por qué me voy a ir a Alemania a una oportunidad de trabajo súper buena, o a España o a Estados Unidos? Pero mi familia está aquí, o sea, no puedo dejarlo, tengo que estar viniendo, o sea, no hay un despegue total de esa familia y eso como que nos limita a hacer avances todavía más grandes, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Te da una convicción más fuerte. Es que también estás viendo lo negativo a esta parte del soporte como familia. No lo veo como negativo, simplemente es como que, bueno, si te está jalando el hecho de que, oye, mi familia, y creo que es algo que también se viene avanzando de generación con generación, que ya es más común ver a las personas saliendo de su lugar de origen y pudiendo vivir fuera de su núcleo familiar, y eso te libera, ¿no? Te libera de estar, oye, tengo que estar con mi mamá y tengo que la familia. Sí, pero pues ya tengo esta libertad de poder vivir en otro lugar, ¿sabes? Se va actualizando esto. Sí, pero la familia es parte importante del soporte del mexicano. O sea, ahí tenemos las familias extendidas, donde ahí están tías, tíos, abuelos, sobrinos en una misma casa. Las familias muegan. Que eso es un extremo. Pero ahí también te estarían atando a, oye, es que está la familia en tu casa. No, ahí estamos hablando ya de un problema social. Okay. A que yo me estoy yendo ahora hacia el extremo. Okay. Como la familia tiene que ser un soporte, también nos estamos yendo al extremo donde la parte económica te obliga a vivir en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la casa es de la abuela. Y se le fueron agregando, digamos, hace 3 generaciones, ¿no? Y hace 3 generaciones tuvieron 5 hijos. Estos 5 hijos que se quedaron en la casa y así y es también un tema social que se tiene, que me estoy yendo al extremo con las familias muégano, que están todas pegaditas, que están todas ahí, que un sinfín de personas viven en un solo cuarto, duermen en un solo cuarto, y que también es parte de la cultura mexicana. Sí. Que también es un extremo, ahí sí llamaría extremo negativo. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan su espacio para crecer. Hay cosas que necesitan privacidad para realizar, y que en estos espacios no se tienen. Que es ahí lo que nos falta. Pues hay un tema de desarrollo social, que ahí es donde ya entraría el gobierno, que es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Vi un video en Facebook que hablaba justamente de la familia y de cómo 2 personas pues, crean su hogar, ¿no? Yo con mi pareja creo mi hogar y le vas añadiendo leña, ¿no? Pues oye, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, entonces haces tu leña y pues tu hogar se vuelve cálido. Pero entonces llega tu familia y te empieza a pedir, oye, ocupo dinero. Y tú dices, bueno, es que es mi familia, tengo que apoyarla. Entonces quitas leña de tu hogar para darle a tu familia. Entonces, como tu hogar todavía no está bien cimentado, tu leña no está bien cimentada, pues se empieza a apagar. Entonces, por ayudar a tu familia, esto empieza a generar problemas en tu hogar. Entonces lo que dices primero, pues sí, genera esa leña tan fuerte en tu hogar que no haya problemas, y ya después pues la posibilidad de apoyar a tu familia en caso de que tengas esa posibilidad, y no que sea una obligación
que te esté atando. Oye, es que tengo que apoyar a mi familia. No importa que mi casa se empiece a caer a pedazos, porque al final del día es mi familia y la familia es primero. Entonces eso también es como que pues te está jalando, viendo los casos negativos, ¿no? No, que también es punto importante lo que comentas, porque ese valor que se tiene, que lleva sus excesos, puede llegar a traerte problemas posteriores. Claro. ¿Por qué? Porque sí, voy a ayudar a mi papá, a mi mamá y mis hermanos, pero la realidad es que quien va a estar al final del día contigo hasta el final es tu pareja. Y tu hogar. Y tienes que también pues otorgar la prioridad necesaria. No, ahora sí que nos vamos a ver como en los aviones. Que ya ves que cuando te dan las instrucciones. Pensé que los cacahuates. No, pero ¿cuál es cacahuate, güey? No, cuando te dan las instrucciones por si llega a acuatizar o llega a tener un aterrizaje forzoso, ¿qué te dicen? Póngase la mascarilla usted y después se la pone el niño. Claro. ¿Por qué? Porque no puedes ayudar al niño cuando te falta a ti el oxígeno. Que es lo mismo en el ejemplo que pones. No puedo yo ayudar a la familia cuando todavía no tengo estructurado mi propio hogar. Voy a poner en peligro mi hogar por ayudar a mi familia. Que no está mal, pero hay que ver la mejor manera de hacerlo. Sí, claro. No. Te estaba escuchando. Pero sí, básicamente es eso, o sea, pues si ya tienes bien cimentada tu casa o tu situación con tu familia o con tu núcleo familiar directo, ya que es tu pareja y tus hijos, pues ya te puedes dar la oportunidad de, claro, apoyar a la familia que sea necesaria, sin poner en riesgo, como tú comentas, pues tu estabilidad de familia, ¿no? De núcleo familiar. Volviendo otra vez el tema de la resiliencia, que es una, bueno, en lo que revisé, hay autores que dicen que somos malos para adaptarnos, que también es parte de esta tradición, de esta cultura tradicionalista de cuando llegas y le mueves algo al abuelo, ay, que se ponen bien tensos, pero también hay su contraparte. Yo creo que una parte importante de los mexicanos es cómo afrontan las cosas y cómo salen avantes de ellas. Hablemos, por ejemplo, de los temblores, donde hay esa solidaridad, sobre todo, que esto también es una parte característica del mexicano positiva. Que donde, vamos, ¿qué necesitas? Yo te ayudo. Y no solamente el yo te ayudo, ¿qué sigue? Vamos, ¿qué sigue? Somos tan buenos en eso que en la primera semana, en el último temblor que hubo, sobraba la comida. Y las manos, todo el mundo apoyando. Sí. Y es parte importante también de la cultura. No hablemos solamente de lo malo. Y viendo otra cosa positiva, hablando de cosas positivas, eso de la resiliencia, creo que todo el mundo, en general, creo que es una variante de todo el planeta Tierra, que la gente se le dificulta el cambio, ¿no? O sea, te cambias algo, es como que, oye, me están cambiando algo, qué difícil, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Y creo que el mexicano se adapta bastante bien, a pesar de que en general, para todas las personas, nos cuesta mucho trabajo el cambio, somos difíciles ante el cambio. El mexicano se puede adaptar con más facilidad. Siento que es una virtud del mexicano, que puedes ir de otro país, que puedes trabajar en cualquier lado, con tal de lograr tus objetivos, de salir adelante. Creo que te puedes adaptar. Creo que es algo pues que vámonos en corto. Los tapabocas. O sea, ahorita estamos en una pandemia. Ojalá cuando salga esto todavía esté la pandemia, porque si no mi ejemplo no va a servir de nada. Pero cuántas... Pero hoy no hay día, hoy no hay fecha. no es cierto, no, ya quiero que se acabe, sí es cierto, una disculpa. Bueno, pero los diseños de los tapabocas, ya hay hasta tapabocas navideños. Hay de Hello Kitty, hay del Guasón, del Dr. Simi, hay un sinfín que es donde se ve la adaptabilidad. Bueno, pues ya la estamos pasando mal, vamos a pasar. Que también otro tema bastante agradable del mexicano es el humor, pues. Y la ocurrencia que tenemos. La ocurrencia y la creatividad. Podemos hacer cosas donde no existen. ¿Cuántos memes no hay de no dominamos el mundo porque no queremos? Claro. Una serie de adaptaciones, hasta incluso tenemos un nombre para eso. La mexicanada. Ya se nos rompió una tubería. Vas a poner la mexicanada, sí, tráete la cinta. ¿Por qué? Porque tratamos de tratamos de solucionar el problema que tenemos enfrente con lo que tenemos a la mano. Claro. Que también, pues al día de hoy es un tema complicado tener las herramientas necesarias para salir adelante. O sea, hablando en temas económicos, hablando en temas incluso familiares, hablando en temas también mentales, donde pues volvemos a lo mismo, tenemos ahí algo en nuestra psique incrustado que
en primera es conocerlo, en segunda ver la mejor manera de erradicarlo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues conociéndolo, ¿va? Que esto nos va a ayudar a potencializar esta resiliencia que ya se encuentra en nuestra cultura, para ahora sí salir de la mejor manera. O sea, por ejemplo, ya la mexicanada, porque lo que tendemos también a hacer es dejar las cosas a un lado cuando más atención tenemos que ponerle. Procrastinar. Exacto. Pero ese ya será tema de otro Sí, podcast. es un tema bastante Bastante largo. complicado. Creo que es algo también muy de mexicanos, eso de la procrastinación, y creo que sí se puede alargar bastante. Por ejemplo, el caso de la tubería, volvemos otra vez, ¿no? Le puse cinta, pero yo sé que esa mexicanada no va a durar tanto, pues. Pero ahí lo Al dejas. decirla potencializar esta resiliencia, es, a ver, pues, ya te pasó eso, ya te mojaste, ya se mojó toda tu cocina, ya le pusiste cinta, ¿qué sigue? Ok, en un caso funcionales, pues vamos a investigar cómo reparar una tubería y la reparo, pues, si no tengo los recursos económicos para contratar a un profesional. Pero también esta parte de lo ingenioso que es el mexicano me encanta, pues. También otra cosa importante es que somos muy leales. Entonces ahí tienen... Pues es que pues, va de la mano, ¿no? O sea, si tú eres tan leal con tu familia como o sea, con tu familia cercana, de hermanos, familia, tíos, la mamá, papá, como para dejar al lado tu propio, o sea, cosas propias, o sea, creo que es la mayor lealtad, ¿no? Y creo que hasta de más, porque pues estás poniendo en riesgo tu persona, estás dando más de lo que te estás dando a ti, a otra persona, que no es tan correcto, pero qué tan leales somos que podemos dar más de nosotros mismos a otras personas, que pues nuestra familia, pareja, lo que sea, amigos, que es la muestra más grande de lealtad. Que esté bien o está mal, aquí yo no voy a hablar de eso, pero creo que se me hace una muestra de lealtad muy, muy grande. No, la lealtad es parte importante. No. De hecho, incluso me hace pensar un poco en los códigos de cortesía que tenemos, ¿no? Aquí en el país, porque, por ejemplo, escucho reseñas, ¿no? De lo que sea, youtubers o blogueros que son de otros países que viven aquí o que están de paso, ¿no? Y explican las características de aquí del mexicano y comentan estas cuestiones de, como dicen, por ejemplo, ¿no? Llegan a los tacos, ¿no? Y provecho. Estos códigos de cortesía que tenemos, ¿no? El por favor, gracias, el decir como disculpe, perdón, que también pueden ¿Me ser... das una moneda? No, gracias. Ándale. Sí, tiene esta doble cara, ¿no? De formar parte, ¿no? Por un lado, de un sentimiento de inferioridad del mexicano, ¿no? Que hablan muchos autores. Y por otra, que es parte de esta lealtad y amabilidad, ¿no? Propias de nuestra cultura, ¿no? Algo que también hablan, por ejemplo, personas que me han comentado, ¿no? Que van a otros países es se me hacen como bien secos, ¿no? Muy Los toscos, rusos. ajá, por ejemplo, ¿no? Y en cambio aquí como que con mucha amabilidad. Somos muy cálidos, y todo somos eso. muy Sí, apasionados. es la palabra que De hecho, quería buscar. no te ves muy lejos. Aquí en Estados Unidos, mucha gente que se va a trabajar de mi empresa allá a Estados Unidos, mismo Continental, o hasta Europa, puede ser el mismo caso. Oye, José, ¿y trabajas en Continental? Pequeño Pequeño Continental, Es su estamos detalle, empresa. bonitas llantas. Patrocínanos. No, básicamente, que llegas, prendes tu computadora, trabajas, te vas. O sea, no platicas, no hay socialización, cada quien come fuera o comes en tu lugar. Entonces no hay esta como convivencia como mexicana, ¿no? Entonces son mucho más fríos, no hay buenos días, buenas tardes, ya me voy. No hay nada, o sea, ahí no hay esos Buenos pequeños... días, tardes, noches, ya se nos va Buenas volando. tardes ya, ¿no? Esos pequeños, ¿cómo comentabas? Esos Detalles, pequeños cortesías. detalles, cortesías no existen, y es lo que hace al mexicano como más cálido, como que te abriga, como que te adopta. Y en Estados Unidos, en Europa no pasa tan seguido o simplemente no pasa, ¿no? Entonces muchos mexicanos también por eso mismo dicen, es que estoy trabajando en Estados Unidos, estoy ganando muy bien,
pero me hace falta como esa convivencia, estar en el trabajo y platicar con alguien, o sea, el chisme, ¿sabes? Hablamos de eso en podcasts anteriores, que era muy complicado pasar en Navidad para personas que viven en otros países, por esto que estás comentando. Pues no, allá las tradiciones son diferentes, o sea, ya como dices, el trato cambia completamente, ya no es lo mismo. No estás en México, ¿qué es lo que te van a decir? Es que, oye, pero puedes ir a la familia de alguien. Sí, pero no estoy en México. Claro. Ahí, ok, entonces sí somos mexicanos, sí interiorizamos la nacionalidad mexicana. Pues sí, como cultura. Y también, o sea, pues no sé, hasta esos simples hechos, detalles que vas caminando en la calle y estornudas y alguien te dice salud, que ni siquiera conoces, no vas a volver en tu vida. Ándale. La paz, Pero ahí está, la ahí paz en está. una ceremonia católica. Pero ahí está esa conexión de un Sí, segundo. claro, claro. Somos de las pocas culturas que en una ceremonia católica llegamos a la parte de la paz sea contigo, y quien sea, volteas y la paz sea contigo. Hasta abrazos me han tocado con eso de la paz. Abrazo y beso y todo el Vámonos. agarrón y todo el asunto, De ahí ¿no? al baño, no te creas. Ah, En qué iglesia no, en qué iglesia es la no, iglesia, qué es la onda, ¿no? iglesia. Y luego era el monaguillo, que puede. ¿Qué onda? ¿Vamos a empezar a hablar del humor entonces? Ah, no, y somos súper chistosos. El humor es característico del mexicano y que nos ayuda a controlar y a sobrellevar situaciones complicadas. El humor y el doble sentido. El humor y el doble Sí. sentido. Te saca el doble sentido, o el humor te saca de una situación donde tú la llevabas de perder, ya te volviste el alma de la fiesta y ya eres un chingón. Así de buenos somos. O no sé si han visto el meme, ¿no? De que, ¿cómo encuentras un mexicano en la guerra? ¡Culo! ¡Presta! Esto nos caracteriza. O sea, si vas a otro país, a otro continente, logramos identificar ciertas cosas, pues. O sea, vas, por ejemplo, a un mundial, lo más que llega a los hinchas de otras selecciones es a pintarse la cara, ¿no? Pero ya ves al mexicano con el bigotote, con el sombrerote, bien, Con la matraca. con la matraca y ahí soltando. Cosas, de hecho son cosas que nos ofenderían si vieras a un extranjero usando, claro, si no fuera como Ahí muestra de estás validando. respeto. Ahí estás validando otra vez mi punto que decías al principio que no pasaba. Que Eso de sentirte mexicano Pues fuera sí, de o sea, te nacionalidad. sí, pero bueno, yo también decía que tiene sus contrastes, ¿no? O sea, que hasta qué punto eres tan mexicano, pero bueno. Aquí el punto es que ves una persona vestida de mexicano haciendo mofa del atuendo y te enojas porque, pues, ¿qué está haciendo, no? Pero pues tú lo haces y pues eres mexicano, entonces está divertido. Entonces también ahí es Porque el humor negro, chulada. Nos encanta hacer, pero no que nos hagan. Hablando en temas, en características psicológicas, nos ayuda a sobrellevar temas de ansiedad, temas de depresión, que nos da una cierta válvula de escape a situaciones de shock o situaciones que ponen en predicamento a ciertas personas. Es como pues somos mucho por ejemplo, bromear con la muerte. O sea, la muerte, que es una parte importante también de nuestra cultura. O sea, bueno, ese dato no lo conozco muy bien, pero creo que somos una de las pocas culturas que venera la muerte de esta manera, que tenemos Pues un la día, respetamos, ¿verdad? no la queremos. O sea, al Exacto. final del día no consideramos que la La muerte sea el final del camino. romantizamos, ¿no? La Exactamente. romantizamos. Es un paso más y la muerte pues es parte de nosotros. Pero también parte de eso es con sus debidas como límites burlarnos de ella, ¿no? Todo lo que hacemos con respecto a las tradiciones, por ejemplo, del 2 de noviembre, hablan de eso, ¿no? De esta cercanía, incluso como compadrazgo, ¿no? No me refiero a burlarse de la muerte como como ofendiendo, ¿no? Sino apropiándolo, es parte de nosotros, ¿no? La usamos simplemente en las imágenes, ¿no? De la Catrina, las calaveritas que se escriben, ¿no? Todo eso es parte de apropiárnosla y hasta podría decirse que desmitificar este concepto, ¿no? Como de pérdida, duelo, y más bien cargarlo de un humor, o más bien cargarlo de ese humor que nos permite de alguna manera no tomarlo como tan serio o llevarlo de mejor manera. Es esta válvula, pues. Sí. Es esta válvula donde
el duelo se caracteriza como superado cuando ya puedes hablar de la persona que se fue sin entrar en un estado de tristeza profundo. Claro. Más coloquialmente, sin llorar. O sin tener algún estado de melancolía. Sin Yolanda, Mari Carmen. Sin Yolanda, Mari Carmen. Y este humor te ayuda a pasar porque si vas a un velorio mexicano, te vas a encontrar con aparte de gente chupando, Sí. gente... No, te vas a encontrar con estas historias, se me fue la palabra. Ajá, estas anécdotas, estas chocoaventuras, estas patoaventuras que viviste con el difunto. Y que en su mayoría van a terminar con un desenlace cómico. Gracioso, sí. Que ayuda a amenizar un ambiente tan denso, tan triste, tan complicado para la familia en duelo. Y entra este recurso del humor. Si lo quieres ver, humor negro. Porque estamos hablando de una persona que recién acaba de fallecer, pero que ameniza, que no es como de, ¿cómo bromeaste con eso? No, es como de, si hay una risa, si hay un nivel de tristeza controlado por medio de este humor. Sí. Que es parte del mexicano como tal, pues. No sé si vieron el video donde murió como un compañero del equipo de fútbol y ponen el ataúd para que él metiera su último gol todavía después. Claro, sí. Hubo ahí Un también último una gol. broma mal, que también el tema del humor es complicado en este una tipo línea de delgada, cosas. Sí, ¿no? es Donde no muy tienes que- no delgada, tienes muy que delgada. Hay un pasarte. cuate que se llama Adrián Marcelo, tiene un programa en Multimedios, que hizo una mala broma de esa situación, que estuvo en un mal momento, pues. También el ¿cómo catalogan el humor o la comedia? Es como un evento catastrófico visto o un evento malo. Con más tiempo, igual a comedia. Y Claro. que es algo que no respetó este cuate que te digo, pues. que se Sí, le es el ocurrió tiempo, eso. creo que es lo básico, ¿no? Creo que a ti te pasa algo negativo, en ese momento pues no quieres hablar ni de eso, te da pena. Pasan 3 días o un mes y dices, no manches, ¿te acuerdas cuando me caí, me partí la madre? Ja, qué risa. Y te vuelve un Pero en el evento momento no gracioso. estabas No, en el así. momento no estabas así. Y también, o sea, depende qué evento fue y qué tanto va a ser tu duelo. Si la muerte es reciente y fue un chiste, pues, llevado al extremo, creo que es un poco de mal gusto. Entre paréntesis, nada más, a quien oyeron fue a nuestro director creativo del proyecto cuarto, Emilio Yebra, quien nos está ayudando con la parte técnica. Otra parte que me gustaría tocar, y esta parte me encanta, me da saborcito, el lenguaje. Lo comunicativo que es el mexicano. Como por ejemplo, Como, Caricachupas, por ejemplo. presenta. Todo el sinfín de voy a poner una palabra muy simple, verga. ¿Cuántas veces lo utilizas y de qué manera? Por favor, compórtate, Eric, por O favor. cabrón, algo no tan, Por algo tan ejemplo. fuerte. Es que, a ver, también antes de empezar Pero- con esto me gustaría aclarar algo. Dile. Cuando catalogamos estas palabras como malas palabras, considero que estamos perjudicando al lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? No hay malas palabras. No hay palabras. Dije palabra fuerte, pero sí, no hay No, hay palabra. no, yo no estoy diciendo que lo hayas dicho tú, pero es muy cultural decir que estás diciendo una mala palabra. Pero las palabras no son malas. Como las usamos es cuando se convierten en malas. Y lo que hablábamos la sesión pasada, que tú comentabas que así como la psicología va cambiando según la época, las malas palabras también. O sea, si te fijas, en la televisión tú decías baboso o algo así, una palabra no tan fuerte. Ingesu. Ingesu, era como que, ay, dijo Ingesu en la televisión. Y ahorita ya escuchas groserías, o bueno, sí, groserías por así decirlo. En la tele ya es como que, normal, ¿no? O sea, X. O sea, cómo van incluyéndose Van en el cambiando. lenguaje. Es que Están a que cambiando. lo que quiero llegar es a esto. Tú puedes, por ejemplo, tonto no es una palabra Quizá alguna vez lo fuerte, fue. mala palabra, pues. Ah. Pero en realidad si le dices a una persona que sufre alguna discapacidad o que tiende a tener algún problema con alguna situación, le dices tonto, ahí sí estamos hablando de que estás mal usando la palabra. Ok. El contexto también influye, lo Del que quieres contexto, decir. claramente.
Cuando el mexicano es de un vocabulario muy florido, es muy comunicativo. Y al hacer esto, las palabras te ayudan a determinar o especificar o a darle énfasis a ciertas situaciones. Por ejemplo, hace rato decías de chinga tu madre. O sea, te estoy deseando un mal, pero no soy igual, ¿verdad? No soy igual de te deseo un mal. Ah, chinga tu madre. Que se oye con más énfasis. Chinga tu madre. Aparte también son palabras más fuertes, ¿no? El ch. La ch, como que nos encanta ese, la CH es perfecta como para dar en la madre de alguien. Probablemente. Que esto también, hablando en temas psicológicos, te ayuda a poder expresar de una mejor manera o liberar de una mejor manera la emoción por la que estás pasando. De hecho dicen que si gritas o dices malas palabras, hay estudios, ¿es cierto? Que si dices malas palabras Te ayuda a liberar el claro, dolor, ¿no sí. es tan fuerte? Pues bueno, por ejemplo, las mamás que te educan y que te dicen, no digas ninguna mala palabra, ¿qué pasa cuando se pegan con el dedo chiquito en del pie? Conscientemente te da la mienta. Hijo de eso. ¿Por qué? Porque te ayuda a expresar, a contextualizar ese dolor que estás sintiendo en el momento de una manera sana. Vamos Sí. a llamarlo así. Sí, o sea, Por medio de la palabra, de la comunicación, de especificar ese dolor por medio de esta palabra que da énfasis a la acción que está pasando en este momento. No hay malas palabras. Es diferente a cómo las usamos, pues. Que también aquí entramos en un contexto. No es lo mismo que te diga alguien que conoces, por ejemplo, la palabra pendejo, ¿no? Ay, pendejo, ajá. A que mi te lo pendejo. a que te lo diga alguien externo, alguien que no conoces. Y aparte también el tono de voz, ¿no? Que te digas un pendejo que manejando y vas manejando al lado de él. Dices, Pues oye, te ¿qué prendes y está dices, pasando? sí. Sí. Sale lo más histórico de ti, lo violento, Todo lo reptiliano. vámonos, pues, nos pegamos una. Somos bastante expresivos también. O sea, una palabra puede decir mil cosas. Nuestra manera nuestro lenguaje corporal dice más de una cosa. Tendemos a hacer bueno, pues lo que estoy haciendo ahorita, pues, manotear. Es No, parte- sí, y una misma palabra puede significar, hace rato decías pedo. Y pedo es una borrachera, pedo es un problema, pedo es qué onda, pedo es todo, ¿no? Pedo pues un verbo multiusos. Sí. Entonces lo puedes usar como tú quieras, dependiendo del contexto. Entonces, hasta hay chistes, ¿no? De otras, de estadounidenses que aprenden español y dicen, es que pedo es todo. Cabrón es todo. O sea, hay palabras que literal puedes usar en cualquier situación que se te antoje. Y esa es la variedad. Es lo que hablaba un poco, ¿no? De este doble sentido, ¿no? Torcemos, digamos, le damos todo una vuelta al lenguaje, ¿no? Y es algo que no lo tienen los otros idiomas y además no lo tienen los hispanohablantes, ¿no? Es muy propio de nosotros, ¿no? Entonces, ¿El güey? ¿Cómo? El güey. También. Es propio de nosotros. Sí. O sea, ya poniendo en Latinoamérica, el güey para nosotros es amigo. Cuando hace, ¿qué te gustan? Unos 10 años era mal. No, más. Yo creo que estaba en la primaria unos 15, 20 años. Acabas de decir tu edad, ¿ok? Vas bien. Estoy joven. Hace 15, 20 años sí, güey, era como que, ay, te decían, es que es un toro sin Testículos. testículos, ¿no? Sí. Y Y era buey. Y era güey, era como que, guau, pero eventualmente se convirtió en algo chido. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Pues es parte de decir amigo. Es, por ejemplo, en España dicen tío. En Chile dicen huevón. Es parte de su cultura. Y que es parte de la nuestra, que nos permite también tener un acercamiento con alguien que no conoces. Claro. Que volvemos a lo mismo, somos cálidos. O sea, si llegas... Este tipo de ejemplos me encanta, güey. Güey, ¿qué pedo, güey? No le hablo al otro güey. O sea, pero ya estamos conectándonos de que sí, güey, puede ser cualquier persona. Empieza y termina cualquier oración incluso. No manches, güey, de veras, güey. Todo este tipo de cosas pues hacen al mexicano lo rico que es ahorita. Pero pues también empezamos a hablar de un poquito de cosas más felices, alegres. Pues, Grosería favorita. ¿Cuál es tu grosería favorita, Emilio? No sé, pendejo es muy bueno.
Pendejos, muy Yo creo que bueno. cabrón me gusta mucho porque a veces puede ser fuerte, no tan fuerte. Ahí la puedes suavizar muy, muy fácil. ¿Y tú, Eric? Bueno, esta tiene sus matices, pero la de puto. Cuidado, cuidado. Cuidado, esa No esa nos es estamos peligrosa, refiriendo a esa es personas peligrosa. con preferencias. Ese es el asunto, ¿no? De la multi significación, ¿no? Que no. Bueno, me recuerdo que hace años estaba este debate, ¿no? De que cuando en los estadios de fútbol, cuando el Pues todavía portero- está, güey. Ahorita todavía están trabajando con No, eso, sí, güey. ahorita ya está, digamos, impuesto. Pero creo que así como el güey entre compas, ¿no? Se dice sin ánimo de ofender, el puto también, ¿no? Resignificación le dicen. Claro, claro. Claro, que empezó igual siendo algo, pero eventualmente dejó de ser eso y se vuelve algo, una grosería X sin sentido. O sea, es como chinga tu madre, no estás ofendiendo a la madre de nadie, simplemente es una expresión para ofender a la persona con la que estás enfrente, no a su. Porque no a su lo mamá, quiere, no, güey. claro. O sea, su mamá que tiene la culpa de que la persona que esté enfrente que te cayó mal sea, pues, un pendejo. Claro. Ok, disculpen por el salto, pero me voy a pasar a un tema que me gustaría hablar, que es... No sé si han oído hablar del locus de control. No. Es una característica... Ya estoy hablando un poquito más serio, ya no pasamos de las groserías a hablar un poquito Locus de más... control. El locus de control, ¿qué es? Es la manera en que percibes las acciones del exterior y sobre los resultados que obtienes, o del interior sobre el resultado que obtienes. El mexicano tiende a tener un locus de control externo. ¿A qué me refiero con esto? Otorga o le da la responsabilidad a una acción, a un ente externo sobre la consecuencia de un acto que realizó. Un ejemplo es... Me gustan los ejemplos. Exacto. Porque Dios quiso así. Yo le estoy otorgando el resultado de una acción a un ente. Que sea lo que Dios quiera. Exacto. O sea, aquí es. No, ahí Dejo no, al azar lo que no. va a pasar. no es al azar. Es que no es al azar. Les Responsabilizarte de tus responsabilizo a esta entidad divina que me otorga la religión. O es que el gobierno no quiso. Al gobierno sobre alguna acción de la cual puedo tener más responsabilidad yo. Es No, co- dime. algo más burdo sería como que, oye, Pato, ocupo un consejo. ¿Tú qué opinas? ¿Me debería ir a Estados Unidos o no a vivir? Y tú me dices, pues vete. Ahí ya como que dije, pues me voy. Y si no, pues Pato me dijo que me fuera, pues yo creo que es su culpa. Exacto. ¿Por qué me dijo que me fuera y me fue mal? Qué cabrón. Al mexicano le gusta más el locus de control externo. Ok, está. Tiende a, Sí, tienes razón. tiende a simbolizar, vuelvo otra vez a los símbolos, a esta parte de la religión, el gobierno, donde ellos tienen que tomar, en el caso del gobierno, ellos tienen que tomar la decisión. Es, por ejemplo, vamos a poner la pandemia. Es que es culpa del gobierno que esto se esté extendiendo tanto. No, hermano, es culpa de tus fiestas. Es culpa de tus salidas sin cubrebocas. De los individuos irresponsables, por así decirlo. Exactamente, pero que este locus de control me está otorgando la justificación de la acción al otorgársela a un ente externo. Sí, es muy común responsabilizar de nuestros actos así. En cuestión del gobierno, en cuestión de la religión, incluso las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas generan este locus de control externo. ¿Y no será un tipo de válvula, como tú comentabas, psicológica? Podría llegar a ser una válvula. Es la como manera, que es la así manera me en que libero esa trabajas. responsabilidad, así libero esa carga sobre mis hombros de algo Sí, que... sí, pero también, mira, hay otro el locus está con su contraparte, que es el locus de control interno. Los dos existen y los dos deben de tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque un exceso de locus de control interno te genera una cultura de culpa, que también es parte de la característica del mexicano. ¿A qué me refiero yo? Todos los actos que pasan a mi alrededor son responsabilidad mía, aunque esto no sea así. O sea, estamos yéndome al extremo. Sí, sí, sí. Donde, por ejemplo, me dejó mi pareja. Es mi culpa. No, espérate, pues tu pareja tenía temas sin terminar en otra situación, o tenía emociones encontradas, o tenía problemas ahí arraigados con alguna situación, o simplemente no te quería. Pero eso no es responsabilidad completamente tuya.
Y al tú generar este control, este locus de control interno tan arraigado de es mi culpa, lo único que va a hacer es aseverar una situación emocional existente y te va a poner peor. ¿Qué es lo adecuado? Pues entre los dos, pues entender cuándo el exterior o se me fue la palabra, mi ecosistema iba a decir, mi entorno, esa es la palabra, mi entorno o mi contexto es quien ayuda o no a que pase cierta situación, y al contrario, ¿cuándo debo yo poner de mi parte para que suceda? Aquí en México el locus más prevaleciente es el externo, o en su contraparte muy extrema es la culpa también. ¿Por qué la culpa? Pues la culpa también te la arraigan desde que estás chiquito. Por tu culpa. Pero, ajá. Y también, por ejemplo, tu mamá ve a saludar a tu tía. No quiere el niño saludar a su tía. Pero, ¿cómo vas a hacer sentir mal a tu tía? La culpa. También ahí está un locus de control interno. Oye, cómete tus vegetales. No, que no, oye, pero es que los niños en otro lugar del mundo que se mueren por comer esos vegetales. Y tú, chales. Y cuando estás chiquito, cualquier idea que te implanten, o sea, por mínima que sea, esto debo dejarlo bien claro. Si tú llegas a decirle tonto a un niño menor de 12 años, no tienes idea del daño que le estás haciendo. No tienes idea. Y como ahí ya estamos hablando de un tema ya más negativo, es muy común decirle a los niños, ay, qué tonto estás. Ay, no lo hagas, yo lo hago porque tú no sabes. O él mismo, de que, ay, soy un tonto, hice esto mal. Entonces ellos también empiezan a tomarse eso tan personal. O no puedes, ¿no? Y eso lo claro. llegan a interiorizar. Interiorizar eso, exactamente eso. Y ahí es cuando empezamos nosotros también a formular el locus de control externo en este caso. Mi papá me dice que no puedo. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque mi papá me está diciendo. Claro. Y en ejemplos más concretos, pues como les comentaba, la religión. O sea, la religión me permite, me justifica tener un locus de control externo donde le entrego toda la responsabilidad a la religión. Cuando la realidad es que sí, la religión me sirve para generar una convicción y generar una moral en el individuo que le va a permitir ser un individuo de bien en la sociedad, pero con este equilibrio, lo cual no lo hace. Es porque Dios así lo quiso. No, pues ¿sabes qué? Perdí miles de millones de pesos porque hice una mala inversión porque Dios lo quiso. No, hermano, fue también tema tuyo que no analizaste de manera correcta. O ¿sabes qué? Invertí en un mercado al cual no tenía una certidumbre sobre él y perdí toda mi inversión. Pues también es tema tuyo. Y creo que mientras más rápido aceptes esta responsabilidad tuya, puedes progresar, ¿no? Porque dices, justamente en este caso de que, oye, perdí todo $1,000,000 porque una mala inversión, ¿no? Y no le echo la culpa a nadie, sé que fue mi responsabilidad y ahora entiendo. Fue mi responsabilidad. ¿Qué hice mal? Ajá. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo corregir? Mira, estos pasos, bueno, a la próxima vez no voy a hacer esto y eso. Entonces te sirve de lección y ahí sí sirvió de algo. En cambio, si dices, pues bueno, fue culpa de esto, Dios quiso que fuera esto, pues bueno, entonces la siguiente vez va a estar buena. Y ni siquiera tiene que irse al lado de la religión, ¿no? Por ejemplo, tengo amistades cercanas, ¿no? Que tienen relaciones conflictivas, ¿no? En la que una persona es la que tiene como la responsabilidad de a lo mejor atrofiar las relaciones, y al final su creencia es mucho como de destino, como de es que estamos destinados a alguien y todo, y ese no era para mí, viendo de que no llega a trabajar las situaciones por las cuales sus relaciones terminan desgastadas o terminando siendo que no está tomando esa responsabilidad, ¿no? Lo que se hizo mal, ¿no? Yo estaba tomando el ejemplo de la mujer, bueno, de cuando hay violencia en la pareja, pues. Que ahorita te agarré el ejemplo mal, pero ya te entendí el último. Pero me vino a la mente la frase de es la cruz que me tocó cargar. Yo también pensé en eso, pero que es parte de. Totalmente. O sea, yo externo, si pues. me pega, es porque
No, yo hablo de Locus de Control, ya es otro Sí, sí, tema, sí. pues de que me pega porque me quiere, Sí, pues pero- No, es cierto, es otro hablo de tema. eso. Ajá. Me pega, es la cruz que me tocó Ajá, cargar. tengo una pareja que no, que es muy floja, ¿no? Ah, es la cruz que me tocó cargar. Pues es que, ¿qué cruz te tocó cargar? O sea, es una relación que tú puedes dejar en cualquier momento y la cruz que te tocó cargar. Hay una canción muy buena de La Oreja de Van Gogh, creo, que dice, igual y lo merezco, pero no lo quiero, entonces me voy. Entonces, igual y mereces algo, pero pues no, nada es tuyo, entonces, o sea, si no lo quieres, a chingar a su madre, ¿no? Aunque lo merezcas, no lo merezcas, la cruz que te tocó cargar, algo que te lo pusieron, pues No eres quiero, libre, ¿no? no quiero tampoco ofender a nadie. La realidad es que yo hablo de la religión católica porque es la religión que yo conozco. Pero sí es como los ejemplos más claros que me quedaron sobre este tema del locus de control externo. Que si por ejemplo lo conociéramos, por ejemplo en este caso ahorita Pepe que lo acabas de conocer, pudieras poder anclar o ver de manera diferente las acciones de la iglesia. Y aquí también las acciones de la iglesia o de la religión católica tienen mucho simbolismo. El simbolismo nos ayuda en ciertas áreas de la vida cuando se les da el significado correcto. Que muchas veces no pasa así con el mexicano. El mexicano tiende mucho a idealizar. Idealiza al líder. O sea, le otorga características extraordinarias a líderes impuestos o que el hijo, llámese el padrecito de la... O vamos a cambiar de religión, ahorita uno que se me ocurre es el de la luz del mundo. del mundo, ¿no? El que metieron a la cárcel. Exactamente, o sea, si yo soy partícipe de esta religión, soy feligrés de esta religión, lo que menos espero es de que la cabeza de la consagración, de la congregación, sea acusado de este tipo de situaciones. Claro. ¿Por qué? Porque tiendo a idealizar a este líder. No estoy diciendo que sea el culpable, pero la realidad es que al día de hoy está pasando por un juicio de pornografía infantil. Pero sí es muy complicado para este fiel de la luz del mundo, pues ver a su líder de esta manera, y más desde el punto de vista del mexicano. Igualmente con el tema del tema católico, pues un tema muy sonado hace unas semanas, no sé si lo oyeron. Obviamente no fue él, pero sí fue su cuenta de Instagram de Papa Bergoglio, Papa Francisco. Le dio like a una modelo brasileña en Instagram. A varias fotos pues provocativas, pues, y es ahí donde entra, pues oye, como el Papa, el líder de una congregación tan grande o de una religión que predomina en el mundo, pues llega a tener esta incongruencia. Ya el Vaticano hizo la aclaración de pues el Papa no maneja sus redes, que aunque digamos sí fue él, no, o sea, la realidad es que no sabemos. Dudo mucho que una figura de esa envergadura tenga tiempo para estar revisando Instagram y darle like a ese tipo de cosas. Sí. Pero pone en jaque, crisis, ¿no? ajá, en crisis. O sea, dices que como, o sea, el ideal que yo tenía del Papa era otro. Y lo cual, pues sí tendría que moderarse, pues, entender también que son seres humanos y los seres humanos se equivocan. Que bueno, en ese caso también me hace pensar que no es incluso solamente de nosotros, sino es una característica de todo el mundo occidental, ¿no? Que vemos a veces blanco y negro y no los matices entre esos dos colores, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la idealización o la figura de alguien muy enaltecida, nos enteramos de que hizo algo, ¿no? Por ejemplo, estas actrices, ¿no? Que en el movimiento de Me Too estuvieron denunciados, ¿no? Y decían, como él, ¿no? Y no caben o no entran en nuestra estructura mental, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? No sabemos cómo, o no tenemos, no forma parte de nuestra cultura diferenciar de que en una misma persona hay actos que podemos considerar, no digo que lo sean, lo podemos considerar buenos y malos, ¿no? Y forman parte Son de muy una sola. polarizantes, Sí. pues, y más en bueno, la sociedad actual está pasando por estos matices
tan marcados de eres bueno o eres malo, pues. Y el problema es que viene desde pues, nuestras jerarquías más altas. Y tenemos actos ¿Eres y chairo o actividad- fifi? Sí, tenemos acciones buenas y malas, ¿no? Sí, creo que se ve muy marcado últimamente esa, Pero bueno, dime. esa Por polarización de la sociedad, donde si eres bueno o eres malo, eres una cosa o eres otra, y no hay un in-between, ¿no? O sea, no hay nada en medio de que... ok, Es que lo hay, es que lo hay. Sí lo hay, y lo pero tienen cada que vez los ver. grupos se ven más marcados y más, Claro. y se agrandecen más la izquierda y derecha, y el centro cada vez se ve más difuminado o más lejano, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo noto más Pero común. debe de haberlo. De ahorita que dices que No, de algo que lo haces hay, ¿no? que esté bien o mal, es algo también muy polarizante. Pues la realidad es que los actos los determina la situación en la que vives. Nadie es malo ni nadie es bueno. No, Nadie es completamente bueno ni nadie es completamente malo. Claro, claro, Freud claro. lo dijo. ¿Sí es cierto? Freud lo dijo. No me veas así. Freud lo dijo. no, sí. O sea, mamá completamente buena, mamá completamente buena o mamá completamente mala. Que hay esta idealización del pequeño cuando está creciendo y se ve interrumpido por la realidad. Que es esta misma idealización que existe en la sociedad mexicana. Que no es así. O sea, todos... Hay una diferencia entre ser bueno o malo, o yo lo llamaría íntegro. Una persona íntegra es quien comete errores, los acepta y sigue adelante. Y creo que es parte importante de la cultura mexicana que deberíamos desarrollar. Estos pequeños detalles que se deben de estar puliendo para el pasar de los años no tener ahí pues esta polarización que se tiene el día de hoy. Fíjate, el hecho de... Quiero remarcar esta parte que dices de cometo errores y aceptarlos, ¿no? De cuántas veces, ¿no? Por ejemplo, estábamos en la escuela, secundaria, prepa. Yo no fui. Nos íbamos de pinta, no hacíamos tareas. Nos iban a reprobar, pero ahí andábamos tratando de convencer al profe. ¿no? Ándale, profe. Páseme. ¿Cómo ¿qué que le de cuesta? 5.9 no pasa 6? Siendo de que pues nosotros decidimos no asistir a clase, no hacer tareas y no aceptamos, ¿no? Entonces, eso es ¿Y de una quién es la parte culpa? de uno mismo. No, del profe. Por pasarte. Sí, por no pasar. Ah. 5.9 no sube a 6. No, como pues, claro, no sube a sube 6? ya, claro. eso- O sea, ahí volvemos otra vez al locus de control, porque sí pasa. Sí. O sea, cuando al niño lo confrontas con el tema de las calificaciones, ¿qué te dice? Fue el profe. Le caigo, ¿no? El profe me trae tirria. O la trae contra todos, nadie pasó el examen, yo fui el más alto. Con 5.7, ¿no? Y no quiso hacer curva, ¿no? La campana. No quiso hacer curva a la campana. ¿No había escuchado? ¿Al revés? No, pues es la curva, ¿no? No, por eso, la curva de normalización, Sí. la normalización Sí, estándar. bueno, si yo fui el 7 y fui el más alto, el 7 se convierte en 10 y todo, de ahí nos basamos. No, pues creo que de parte de la cultura mexicana creo que es todo lo que podríamos... No, no es cierto, habría mil cosas Muchas que cosas, hablar, muchas pues. cosas. Pero creo que ya es hora de sacar las conclusiones, ¿no? Claro, ¿Qué claro. define un buen mexicano? Volvemos a lo mismo, Emilio Yebra. Nadie es bueno y nadie es malo. No, bueno en el... En el sentido de que de todos los valores que todo hemos lo dicho. abarcamos hoy, o sea, ¿Quién es un buen mexicano? O sea, un buen excelente ejemplo de mexicano. Ajá, eso me refiero. ¿Quién es un excelente ejemplo de mexicano? Sí, ¿de Eugenio Derbez? ¿O ¿Cómo sería tu prototipo del perfecto ejemplo mexicano? O sea, tendría que ser machista, cómico... Machista, cómico. No, espérate, no, machista, ¿cómo va a ser machista? No, Es que espérate, sí no. representa la cultura. O sea, ¿cómo Ah, no, representarías a la pero cultura mexicana a ver, en a una- ver, en a una ver, a sola ver, a ver. persona? No, estamos hablando de los errores culturales y sociales existentes en la cultura mexicana y que es parte actual de las características del mexicano, pero no quiere decir que tenga que permanecer ahí. No, pero es como cuando dicen, tú tienes, cada nación tiene presidente que se merece porque es la mayoría de las personas son parecidas a él. No, pero no me pongas a hablar de eso ahorita, porque AMLO, lo que es ahorita él, es una representación de las necesidades del mexicano Ok. actuales. Y de Don- lo que representa México en este momento. ¿Qué representa México para ti? No hablemos de eso en este momento, pero pues podemos tomar como ese ejemplo
de que cómo sería el mexicano en este momento si existiera. No cómo te gustaría que fuera, eso es una cosa, es cómo sería en este momento. Pues sí sería machista, porque tristemente la mayoría de los mexicanos somos No, machistas. lo que hablábamos, no, pero lo que hablábamos al principio es de que esto se ha ido modificando y Sí, donde sí, pero hemos la tenido realidad, estos cambios. En este en momento este sigue siendo machista. O sea, el mexicano Tenemos promedio es un machista. espectro machista. Lo tenemos. Porque incluso ya está ahí la defensa contra, por ejemplo, ves a una mujer que está siendo golpeada en la calle, no la vas a defender. Sí, Marcos, pero va mucho más allá. Creo que el cambio es muy lento. O sea, no estamos ahorita en Pero se tiene que hacer. Y yo al decirte que un mexicano tiene que ser machista, pues no. No tiene que ser. No Estamos tiene diciendo que que ser. cómo es el mexicano promedio. Y tristemente es machista, Marcos. ¿Te gusta o no? Pero no estamos hablando del mexicano promedio. Bueno, acabamos de decir que sí. No, pues. él dijo cuál sería el mejor mexicano. No, la mejor representación de un mexicano en este momento de la El historia. estereotipo mexicano actual. Exactamente. Pues con un habla muy florida. Eso sí, es parte esencial del mexicano. Alburero, de corazón. Ajá, exactamente. Considero que es parte importante de nuestra cultura y que nos da riqueza y diversidad. Y estero. ¿Mande? Y estero. Estero. Feliz, sencillo. Trabaja de lunes a viernes, pero el fin de semana se la pachanguea hasta el domingo. Exactamente. También creo que es Pero feliz. esa característica no la hablamos, ¿eh? El mexicano es muy trabajador, ¿eh? Muy, pues ¿cuántas horas trabaja? Que son 48 a la semana. Así es. Según la ley federal del trabajo. Cuando mínimo. Aunque su productividad no es la mejor que podría ser. No, pues claro, después de las... ¿Qué estudio estaba viendo? Después de las primeras 4 horas, ya dejas de ser productivo. Si a un mexicano muy productivo le das, en vez de 8 horas de trabajo, le pones 4, muy posiblemente te va a querer hacer el trabajo las 8 horas en 4 y vas a volver productivo, pero pues no es la cultura mexicana que tenemos actualmente. Pues eso, por ejemplo, eso sí te puedo decir que tuvo un cambio radical en este año. Sí ha estado cambiando y el home office no era bien visto y creo que las empresas Ya, lo están viendo. están dando. Y lo fue están algo valorando. forzado. Fue algo forzado, lo tienes que hacer porque lo tienes que No hacer. hubiera Si no se- pasado si no hubiera por la Sí, cuarentena. claro. Y ahí es donde vemos, ahí sí te puedo decir que hay un cambio radical, pero ¿a raíz de qué? De una, Un evento de una situación cañón. radical, pues. El COVID-19. Claro. Bueno, pues, conclusiones o seguimos hablando hasta las 3 de la mañana, ustedes decidan. Bueno, yo igual nada más quería puntualizar algo. Puntualiza, vamos. Échalo. Creo que aquí tuvimos bastantes temas que recorrimos, ¿no? Bastantes opiniones diferentes. Y creo que les puede dar a las personas una idea como más amplia de lo que somos, de lo que somos parte. Y que al final nos ayudan a definirnos, ¿no? Porque escucho muchas veces esta frase, ¿no? De, es que aquí en México, o el mexicano es así y todo. Y bueno, sí hay cosas que vienen en nuestra naturaleza, pero también cuando se habla en esos términos, como para señalar algo malo que tenemos, creo que también es un tema que compartimos con toda Latinoamérica, ¿no? O Centroamérica, ¿no? ¿Los compartes nomás lo malo? No. Digo, esto porque es muy fácil a veces señalar es que el mexicano es bien, flojo, huevón, y bueno, no es algo propio de nosotros, ¿no? Creo que es un mal que podemos compartir con otros países, pero que también tenemos, ya hablamos de nuestras virtudes, ¿no? Y de lo que tenemos a favor de nosotros, podría decir llamar pintoresquez. Algo que se me olvidó compartirles, estuve viendo dentro de mi documentación unos videos no sé si han oído hablar de Kenji Yokoi. Es un colombiano, no es un japonés, ¿Coreano? Kenji es un nombre coreano, podría ser. no, es japonés, pero nació en Colombia, pero es japonés. Ok. Ok. ¿Vale? Y pone en perspectiva estas dos culturas. Ahorita que hablas del tema de Latinoamérica, pues en Colombia tenemos semejanzas bastante, pues muy arraigadas. Marcadas, pues, sí. Están marcadas. Y donde él dice, el principal problema del primer mundo, que es Japón, es un exceso de suicidio. Y en Colombia no. ¿Por qué? Porque es muy interesante vivir en Colombia.
Porque te tienes que estar cuidando de un chingo de cosas. De que no te atropellen, de que no te corran del trabajo, de que no te vayan Ok, a matar. entonces ese tipo De de cosas Pablo dices tú, Escobar. ¿cómo, Le dan- cómo voy a matarme si No te dan tiempo, no te dan tiempo. No te dan tiempo de pensar en ese tipo de cosas. No, aparte valoras más tu vida, ¿no? O sea, me estuvieron a punto de atropellar 4 veces, no me voy a matar. O sea, ya sobreviví 4 veces, carnal. Y un problema de primer mundo es de que todo lo tienes a la mano, tienes los recursos y las herramientas para tener una vida de calidad Pues se va la y no hay aburrida. una satisfacción. Me acordó un experimento de unas ratas donde creó una utopía. Desde todas las ratas a ver qué pasaba. ¿Sí? No recuerdo la conclusión. Pero le recuerda, le Estuvo recuerda. buena. Pero era violento y no acababa. Ok, no, yo pensaría que se acababa. Por ejemplo, ahorita lo que me acuerdo también es lo que hice el pasado podcast, Matrix. Cuando le explica el señor Smith a... No es el señor... Sí, el señor Smith le explica a Morfeo. No, a Morfeo. De que la primera versión de Matrix era un mundo perfecto. Y no funcionó. Y no funcionó. Pues Perdieron cosechas. ¿Por qué? Porque esta parte de la vida, de la felicidad, son estos claroscuros, estos altibajos que te permiten sentirte vivo. Esta vaivén de emociones que debes de entender que tienen que pasar, que tienes que vivir y que tienes que saber aprovechar y controlar para sentirte vivo. No por nada dicen que los latinoamericanos, a pesar de que somos pues tercermundistas o no ganamos también como otros países, somos más felices que muchos de ellos. El trópico, ¿no? Ay, También el tropical. clima es una chulada. Claro que ayuda, claro que esa vitamina D que nos da el sol, no cualquier país. Bueno, pues conclusión. Pero bueno, mi conclusión es que, o sea, sí, o sea, los matices que tenemos en México son muchos. En realidad nuestra cultura es bastante vasta. Nuestras opiniones son también hasta diferentes aquí entre nosotros tres. Pero pues eso hace la riqueza, ¿no? Hace la riqueza de nuestro país, de nuestra cultura, hasta nuestros ecosistemas, ¿no? De todo lo que decíamos, que tenemos sol, tenemos playas, tenemos bosques. Entonces, yo feliz, creo que a pesar de lo malo, creo que hay más cosas buenas que resaltar de los mexicanos y pues eso es lo que nos quedamos. Gracias, José. Ya te la Ya te la ayuno, para acá te la WhatsApp. Pues mi conclusión es, hablamos de una serie de características que no determinan al individuo como tal, pero nos ayuda a entender un poco la cultura de México. La recomendación aquí es, trata de autodeterminarte con lo que tienes y las características que tienes a la mano. La cultura, tu familia, tu nacionalidad, te dan herramientas para encontrarte a ti mismo. Y es muy importante que te conozcas. Y lo voy a decir hasta el cansancio. Tus limitaciones, tus alcances. Para que puedas desarrollarte de una mejor manera en el entorno en el que estás. Y pues creo que es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en la Por próxima. invitarme de nuevo. Gracias, Proyecto Cuarto. Ok. Vámonos.